Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio y bueno, es un orgullo, un placer, un honor tener al invitado que tenemos hoy aquí, además que ha estado colaborando en esta casa durante muchísimos años, porque claro, esta casa empezó hace ya 23 años, parece que fue ayer. Y bueno, tiene sus momentos de estar, sus momentos de no estar, y hoy está con nosotros el profesor Eduardo Pintado, digo que fue profesor porque fue profesor de la Universidad de La Laguna en Ciencias Políticas. Eduardo, gracias por venir. No, hombre. Es un placer. Son muchos años aquí con nosotros y con ustedes y los recuerdos se me vienen a la cabeza de... Bueno, te vemos como una puncha, muy bien. Bueno, pues son ya, vamos a decir, 70 y pico para allá, para arriba. Bueno, está muy bien. Y era un programa que seguía mucha gente con el maestro Pardella. Sí, entonces le mandamos un abrazo muy fuerte a José Antonio Fueron Pardella. Unos años formidables. Maestro y Premio Canarias. Y Premio Canarias. Y Premio Canarias de Comunicación. Sí. El otro día estuve en los Premios Canarias en Las Palmas y me acordé de él. Me acordé del maestro Pardella. Un auténtico monstruo de la comunicación. De la comunicación. Y además con un estilo que él... Sí. A los que éramos unos amateurs, pues nosotros éramos sino hablantes. Sí. Y nos enseñó muchas cosas, la forma, los ritmos, el tratar de hablar correctamente. Uh-huh. Nosotros no nos gustaba faltar en la radio. Hábitos que hoy son comunes en en esta emisora y en aquel grupo no eran normales y nos gustaban. Entonces, pues era un estilo propio. Sí. Un estilo propio. Bueno, maestro y profesor, hoy vamos a hablar de internacional. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por la guerra desgraciadamente de tienes mucho donde escoger. Vamos por Ucrania, van 3 años y 94 días, 1.201 días. Llevamos de guerra de Ucrania y Rusia y ahora está a tope, ahora están dándose bien. Y no tiene visos de terminar. Lo que pasa es que, como todo este tipo de guerras, y sobre todo las que suceden en los países europeos, no se pueden nunca enmarcar con criterios de inmediatez. Me explico, coger un hecho que ocurrió ayer, por muy grave que fuese, analizarlo, bien o mal o regular, y pasar a otro tema. El tema de Ucrania, como fue en su día, que tú también lo viviste, que fue el último gran conflicto que hubo en Europa, que fue el tema de los Balcanes. En Yugoslavia. Que para mí fue reciente. Tiene unos antes y unos por qué. Uh-huh. Entonces era una máxima que yo siempre le enseñaba a los jóvenes, a los alumnos, ¿no? No analicen siempre el qué, que es relativamente sencillo. Analicen el por qué ocurren las cosas. Y entonces en el por qué de lo que está ocurriendo en Ucrania hoy y el ver qué es lo que ha pasado en el último siglo en Ucrania, con 2 guerras mundiales por medio, la revolución rusa por medio, podríamos llegar a entender lo que está ocurriendo ahora. Tiene visos difíciles de una solución pronta, porque son posturas prácticamente irreconciliables y cada uno con su base histórica fundamental importante. Rusia quiere recuperar territorio uh-huh. Que considera la historia rusa propia, conquistadas en los siglos XVII y XVIII a los tártaros, que es esa parte del Don y sobre todo Crimea, ¿no? Que fue siempre desde el siglo XVIII la sede de la flota rusa y después de la flota soviética, ¿no? O sea, lo que llamábamos hoy, viendo Ucrania, lo que es la Ucrania oriental, no la occidental, la que está cercana a Polonia.
donde además hay diferencias religiosas importantes. La cercana a Polonia es mayoritariamente católica y la que está cercana a los territorios rusos es mayoritariamente ortodoxa, ¿no? Entonces confluyen allí una serie de intereses de revisionismo territorial que son de difícil solución. Para algunos historiadores tiene un parecido, cierto parecido, para mí no tanto, pero bueno, sí, cierto parecido tiene lo que ocurrió al final de los años 30 en Centro Europa, cuando el Tercer Reich de Adolfo Hitler quiso recuperar todos aquellos territorios que ellos pensaban que eran de mayoría cívica alemana, o sea, de mayoría de la población alemana. Y así pues dieron un golpe importante para apoderarse de toda la parte checa alemana, lo que se entendió como el conflicto de los Sudetes. Y el tema de la anexión de Austria, o sea, reunificar bajo un propio país, bajo un propio Estado, todos aquellos hablantes del mismo idioma en común. En Rusia se está tratando de hacer exactamente lo mismo, con la excusa de que la mayoría de la población es ruso hablante. Ruso hablante, sí. Esa población tiene que pasar a ser zona de influencia rusa. Y después hay un tema que muchas veces se olvida, hay dos temas que muchas veces se olvidan, que son muy delicados de hablar y se leerán muy poco en la prensa. Hasta hace un año o dos, en todas las emisoras de radio nosotros podíamos ver Russia Today, que era el periódico ruso, donde, bueno, mal que bien, te gustase o no, podías leer la opinión de columnistas, de buenos columnistas rusos, con los cuales uno puede estar absolutamente en contra, pero había un equilibrio en cuanto a la formación de corrientes de opinión a favor de uno y otro, ¿no? Hoy todo es muy monocolor, ¿no? Y para, digamos, un teórico o un intelectual o una persona leída, ¿no?, que quiera estar un poco al día, pero de una forma neutral para poder analizar correctamente lo que está ocurriendo, se nos hace muy, muy, muy difícil. Y ahí hay un tema que subyace, que es cuando la primera constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el año 19, en el año 20, después de la Revolución de Octubre, bueno, se conforma el gran Estado que conocimos tú y yo y nuestra generación durante muchos años, que fue la URSS, con una serie de países satélites sobre el papel, una serie de repúblicas unidas, ¿no?, bajo el Soviet común. Y en ese sentido, Rusia puso encima de la mesa una estrategia en Naciones Unidas para tener más votos, de que algunas de esas repúblicas fuesen fuertes e importantes, tuvieran sede y tuvieran voz, un voto más en Naciones Unidas. Entonces no era solamente el voto de la URSS, sino era el voto de la URSS, donde estaba el voto de la URSS, el voto de Rusia, el voto de Ucrania, el voto de Bielorrusia, el voto de Kazajistán y tal cual. Bueno, todo eso lo conocemos. Y se agrandó de una forma importante la potencia territorial de Ucrania. Tuvieron un primer ministro durante muchos años de origen ucraniano que se llamaba Khrushchev, ¿te acuerdas? El del zapato aquel en las Naciones Unidas contra Kennedy, el de la famosa crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Y bueno, pues aquello, mientras fuese la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquello nunca, por supuesto, nunca supuso conflictos territoriales, porque era el propio país, aunque era eso. Claro, al hundirse en los bloques de los países del este, al caer el muro de Berlín, al derrumbarse la Unión Soviética, los rusos dijeron, bueno, eso era antes así porque era la URSS, pero ahora Rusia, que es una de las que sobrevivió, puso encima de la mesa como razón sine qua non el recuperar las auténticas zonas rusas
que quedaron en la zona de Ucrania, ¿no? Esa es una visión muy particular. Y después, durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron hechos muy particulares, muy particulares. Hubo una parte sensible de la ciudadanía o sectores de la ciudadanía ucraniana, sobre todo la occidental, la más cercana a Polonia, que abrió los brazos abiertos a la entrada de los alemanes y que los alemanes les quitaran encima el yugo soviético. Cambió pronto, la verdad, ¿no? Pero así fue. Les podré contar como anécdota, por ejemplo, que una mayoría importantísima de todos los guardianes de los grandes campos de concentración alemanes de la Segunda Guerra Mundial eran ucranianos, eran voluntarios ucranianos. Entonces, de todos esos pequeños pero importantes hitos del comportamiento de algunas minorías a favor de los alemanes en los territorios ocupados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, Rusia ha hecho doctrina. Y muchas veces los oiremos como de Rusia salen mensajes hablando del fascismo y del nazismo en Ucrania, ¿no? Entonces muchas veces la gente piensa que eso es una absoluta y total exageración, que lo es. Pero vuelvo a lo de siempre, hay que saber por qué salen de Rusia esos mensajes. Y el tercer factor importante es, yo soy de la escuela clásica de la diplomacia alemana, la doctrina Bismarck, que siempre abogaba por tener a Rusia, en aquella época el zar, ¿no? Tener a Rusia dentro de los distintos entramados supranacionales europeos. Primero la Sociedad de Naciones, después la Unión Europea. O sea, tener Rusia cerca de Occidente y no tener Rusia cerca de Oriente, que son dos escuelas absolutamente distintas. En los últimos 20 años, por la pérdida de influencia de los países satélites que tuvo la URSS, ese enorme escudo que tuvo la URSS. El llamado telón. Exacto. Telón de acero. Entre la OTAN y Rusia, pues estaba por medio, tú sabes, Bulgaria, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, en fin, había millones y millones de kilómetros cuadrados que separaban a la OTAN de la URSS. Todo eso se ha venido abajo y hoy en día prácticamente todas las fronteras de Rusia, desde Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Hungría, Eslovenia, en fin, todo, Rumanía hasta el Mar Negro, todo eso ya son geografías, donde se han establecido bases de la OTAN, están a la puerta de Rusia, ¿no? Eso es un segundo tema que allí se valora muchísimo, ¿no? Y yo creo que esos llamamientos, a mí me pone la piel de gallina cuando oigo ciertos llamamientos importantísimos por parte de algunos miembros de la OTAN, de armarnos hasta los dientes, y para enfrentarnos a un posible conflicto con Rusia. Yo sé que mis palabras no son las normales de las que se suelen oír en cuanto a este conflicto, ¿no? Pero por lo menos trato de poner cierto equilibrio, cierta neutralidad, porque yo no lo veo. Yo sé, esto es muy, ¿No ves exactamente qué? No veo Rusia invadiendo Finlandia, Ya. Letonia, Estonia, Polonia, invadiendo Alemania. Es complicado. No, aparte que es complicado, que vamos a ver. Cualquier analista mínimamente, como te diría yo, neutral, viendo las dificultades que tiene el ejército ruso para tratar de avanzar en Ucrania,
¿cómo es posible que me puedan mantener que ese mismo ejército que ahora es incapaz De tomar esa zona. de tomar y de avanzar? Ya. Que iba a ser en cuestión de días, íbamos 3 años. Sí. ¿Cómo va a atacar un frente de 40 y pico mil kilómetros desde Laponia hasta el Mar Pero ¿cómo Negro? se puede resolver esto? Porque habrá que resolverlo de alguna manera, porque Trump dijo que en 24 Sí. horas lo arreglaba, han pasado ya Sí. más de 24 horas. Sí. Imposible, yo creo que ya se ha retirado de este tema Trump también. ¿eh? Yo creo que la única forma de solucionar este tema es entregarle los territorios ocupados a Rusia. Que ya son de ellos, además, que han son de avanzado, ellos, las sí, tropas lo tienen. sí. eh, Y Crimea. y Esa bueno, la par- Crimea es de ellos también, Sí. es ruso. Y esa es la parte de cesión a Rusia. Ya. Pero después, Pero ¿qué líder hay? después Rusia tiene que ceder Sí. también a que Ucrania pueda tomar sus propias Decisiones, sí. determinaciones en cuanto a posicionamientos estratégicos. Si Pero Ucrania- Eduardo, ¿quién va a ser el líder? Porque vamos a ver, Trump lo intentó, nada, ha quedado fuera de la ecuación. El Papa lo ha intentado, ha quedado fuera de la ecuación. Los líderes europeos están muy enfrentados con Rusia. ¿Quién va a llegar Sí. aquí a sentar a las partes? Venga, los territorios porque las tropas rusas ya están en los territorios esos que quiere Sí, Rusia. sí. Eso para Rusia, venga, se acabó la guerra, porque la guerra está Sí. afectando a toda Europa, evidentemente. toda Europa. ¿Quién va a ser el que lo siente? Porque, Yo tenía, como tú acabas de decir bien, yo tenía ciertas esperanzas ¿sí? de que el presidente norteamericano Yo Trump, también, yo también. pusiese encima de la mesa una serie de soluciones puntuales que acabasen con la guerra. Todavía tengo ciertas ¿Sí? esperanzas, sobre todo en el tema de intereses americanos En Ucrania. industriales y mineros En Ucrania. Bueno, y en Rusia. Bueno, ya están firmados los intereses, Exacto. o sea, el convenio de tierras Sí. raras entre Ucrania y Estados Unidos ya está firmado. y sesiones en el Ártico. Porque yo creo que es un desgaste para las dos partes, porque Rusia, el desgaste que se está produciendo es tremendo, pero tremendo. Y bueno, y para Europa también. O sea, habrá que decidir en algún momento, se acabó. Venga, los territorios estos que ya están ocupados, Ucrania va a perder estos Sí. territorios, pero por lo menos se va a garantizar un futuro de seguridad, ¿no? Y después, Miguel Ángel, en toda la mañana no hemos tocado un tercer factor que es absolutamente fundamental en este tema, que antes, hace 30, 40 años, no existía, Sí, que es China. ya. Que es China. Y eso merece un análisis aparte, porque la pregunta fundamental es, ¿a Europa le interesa tener Rusia occidentalizada o a Europa le interesa tener Rusia bajo el amparo De China. de China? Esa es la pregunta fundamental. Bueno, Eduardo, se nos acabó el tiempo. ¿Ya? Sí, se nos acabó. Esto voló. El tiempo vuela en la radio. Qué pena. Eh, Bueno, pero me lo he pasado bien. Bien, no, muy interesante, muy interesante. Me lo he pasado bien. Nos has dado una lección magistral sobre este tema de Ucrania Sí. y Rusia, que nos está No costando. es al uso, no es al uso. No, pero nos está generando una serie de conflictos Sí, no es al uso. sociales, económicos en Europa. Y cuando digo Sí, Europa, sí, sí. hablo de Sí. España y concretamente de Canarias. Sí, sí. El costo de esta guerra es muy elevado, porque estamos en la guerra, pero no estamos en la guerra. O sea, es una situación muy complicada que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Uno de esos 3 socios de los que hablábamos antes sí se está posicionando de una forma estratégica cerca de Canarias. Bueno, hablaremos, Sí. porque tenemos que seguir hablando. Oiga. Eduardo, el maestro, el profesor Eduardo Pintado, es un placer escucharte. Bueno, y muchas gracias por volver a esta casa. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.